Buenos días, soy el alumno Carlos Aguilar Alpuche y en este video les voy a explicar el ciclo cardíaco apoyándome del diagrama de Wiggers. Primero definamos qué es el ciclo cardíaco y este va a ser el conjunto de fenómenos cardíacos que ocurren desde el inicio de un latido hasta el comienzo del siguiente. En el diagrama de Wiggers veremos diferentes líneas. La primera, que es una línea punteada, es la que corresponde a la presión aórtica. La roja corresponde a la presión ventricular. La segunda línea punteada corresponde a la presión auricular, la línea azul al volumen ventricular, la amarilla el electrocardiograma y la última de color rojo es el fonocardiograma. A mí me gusta iniciar la explicación con la contracción isovolumétrica, que es la primera parte de la sístole. La contracción isovolumétrica consiste en que los ventrículos se van a contraer, pero no va a haber un cambio en el volumen de estos. Me explico. Todo va a comenzar con el cierre de la válvula aurículo-ventricular. Como consecuencia de esto tendremos el primer ruido cardíaco. Y si nosotros observamos el complejo QRS, veremos que este marca la despolarización del ventrículo. Si nosotros observamos el volumen, se mantiene idéntico, pero va a haber un aumento de la presión como consecuencia de la contracción ventricular. Y esta presión va a aumentar hasta superar los 80 milímetros de mercurio, que viene siendo lo suficiente para poder abrir la válvula aórtica y dar paso a la siguiente fase, que es la eyección. La fase de eyección se va a caracterizar porque la sangre será expulsada desde el ventrículo hacia la aorta. En este caso, la cantidad de sangre que va a ser eyectada en este caso va a ser de 70 a 80 mililitros, mientras que y este se va a llamar como volumen sistólico. Si nosotros vemos el diagrama de Wiggers, veremos un aumento de la presión ventricular, al igual que un aumento de la presión aórtica. Cuando nosotros observamos el volumen ventricular, veremos que hay un descenso, y este descenso nunca va a llegar a ser cero, sino que se mantiene un volumen residual. Este volumen se llama volumen telesistólico, y este vale a 50 a 60 mililitros. Si vemos el electrocardiograma, podremos ver la onda T, que nos marca el final de la contracción ventricular en términos eléctricos. Por último, en el fonocardiograma no escucharemos nada en este caso. Ahora, la siguiente fase, que ya le daremos inicio a la diástole, es la relajación isovolumétrica. La relajación isovolumétrica consiste en que los ventrículos se van a relajar, pero no va a haber un cambio en el volumen de ellos. Veamos el diagrama de Wiggers. Como eventos importantes tenemos que va a ser el cierre de la válvula aórtica, que esto va a ocasionar el segundo ruido cardíaco. Si observamos la presión ventricular, veremos que tiene un descenso pronunciado. Y al igual que cuando observamos el volumen ventricular, se encuentra igual, no cambia. Si nosotros vemos ahora el electrocardiograma, veremos que es el final de la onda T, que corresponde a la repolarización ventricular. Ahora, la siguiente fase de la diástole es el flujo de entrada rápido, que también es conocido como llenado ventricular rápido. Y este consiste en el flujo sanguíneo desde la aurícula hacia el ventrículo de manera rápida y pasiva. Veamos por qué sucede esto. Lo primero que hay que notar es que la presión auricular es ligeramente mayor que la presión ventricular, y esto va a ocasionar este flujo rápido y pasivo. Otro evento importante veremos que es la disminución de la presión aórtica. Al igual que cuando nosotros vemos el volumen ventricular, este aumenta. El aumento de este volumen ventricular corresponde alrededor del 70 al 80% del llenado ventricular, que se da en esta fase. Si vemos el electrocardiograma, veremos que se encuentra isoeléctrico, mientras que en el fonocardiograma podremos escuchar el tercer ruido cardíaco, que se produce por el choque de la sangre con las paredes ventriculares, y en este caso lo podemos escuchar en tres grupos de población: en niños, mujeres embarazadas y atletas de alto rendimiento. Luego tenemos la diástasis, también conocida como el llenado ventricular lento, que en este caso se caracteriza por que la presión ventricular comienza a igualar la presión auricular, y esto ocasiona que el flujo que antes fue rápido y pasivo se convierta en lento y pasivo. Veamos el diagrama. Cuando nosotros vemos la presión auricular, sigue siendo ligeramente mayor que la presión ventricular. Otro evento importante es que vemos
que la presión aórtica desciende ligeramente, y cuando nosotros observamos el electrocardiograma, veremos que se encuentra el inicio de la onda P. Ahora, en el volumen ventricular, veremos que hay un ligero aumento, que no es mucho. Y en el fonocardiograma, veremos, no nos podremos escuchar nada. La siguiente fase se conoce como sístole auricular. Como su nombre nos lo está indicando, se va a dar la contracción de la aurícula. En este caso, la contracción auricular va a contribuir de un 20 al 30% del llenado ventricular. Pues básicamente es la parte final de la diástole. Podremos observar en el diagrama que sigue habiendo un descenso de la presión aórtica, al igual que vemos un aumento de la presión auricular, que en este caso corresponde a la contracción auricular, al igual que un aumento de la presión ventricular, aumento del volumen ventricular también, y en el electrocardiograma veremos el inicio del complejo QRS. Si nosotros nos situamos en el fonocardiograma, podremos escuchar la aparición del cuarto ruido cardíaco, que en este caso siempre va a ser patológico, pero ese es otro tema. Y en este caso tenemos de último, tenemos el siguiente proceso que vendría siendo la sístole, y que comenzaría con la contracción isovolumétrica, que es donde habíamos comenzado el video. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.